Descubierto, 4 escalofriantes secretos en vecindades malditas de Iztapalapa, Oaxaca, La Merced y, la noche caía como un manto oscuro, cubriendo cada rincón de Iztapalapa con un silencio inquietante y una tensión palpable. Carolina, madre soltera de 32 años, luchaba por mantenerse despierta, su cuerpo agotado atrapado entre el rítmico sonido del mercado y el llanto lejano de Samuel. Pero era en la oscuridad de su vecindario donde los verdaderos terrores comenzaban a susurrar. Este lugar, donde las risas infantiles eran solo ecos lejanos, se había convertido en un laberinto de sombras, y cada esquina parecía esconder un secreto aterrador. Era la 4ª vez que escuchaba aquellos murmullos procedentes de la azotea. Un sonido que parecía burlarse de ella, como si los presentes se regocijaran en su angustia. Cada vez que miraba hacia arriba, los ojos de los vecinos se volvían fríos. Era un juego macabro, y ella, siempre con el pecho apretado, se encontraba atrapada en él. El barrio, otrora un refugio, se convertía en un laberinto lleno de miradas sospechosas y sonrisas caídas. Una noche, mientras cerraba la puerta tras de sí, escuchó un llanto. Se asomó por la ventana y vio a un niño desaliñado en la penumbra. Su corazón se detuvo. Al abrir la puerta, los ojos aterrados del niño se clavaron en los de ella. No te fías de ellos, los amigos de mi papá están vigilando. No hay seguridad aquí, le murmuró, y un sudor frío le recorrió la espalda a Carolina. Ella sabía que no era un simple juego de niños, era un aviso. Desesperada, Carolina se decidió a explorar la inquietante atmósfera que la rodeaba. Se movía entre las esquinas donde los hombres murmuran en secreto, preguntando sobre desapariciones. Allí la mirada de don Manuel, el carismático vecino, se tornó sombría e inquietante, como si cada sonrisa oculta una verdad siniestra. Con cada respuesta evasiva, cada mirada furtiva, sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche más tarde, el llanto del niño resonó nuevamente. Pero esta vez, su corazón se hundió al darse cuenta que él no estaba solo. En la azotea, sombras se movían de forma extraña, furtivas y amenazantes. La presencia se sentía cada vez más cerca, susurrando secretos que solo podía escuchar su alma agitada. A medida que se acercaba, la risa distante de los niños desaparecidos comenzó a sonar como un eco que se mezclaba con la risa de don Manuel. Carolina comprendió que había cruzado una línea donde el peligro no solo acechaba desde el exterior, sino que se había infiltrado en el mismo corazón de su hogar. Su instinto de madre exigía proteger a Samuel, pero el impulso de desentrañar la oscuridad que la rodeaba crecía con cada susurro. ¿Cuántos secretos se ocultaban en esas sonrisas aparentemente inofensivas? Una nueva realidad la llenaba de pavor, el peligro estaba justo frente a ella, podría confiar en alguien más, o la traición venía del lugar que menos lo esperaba. El miedo corsetado se transformó en una pregunta hiriente, dejando a Carolina al borde del abismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad y proteger al único ser que amaba? Carolina no podía dormir. El llanto del niño resonaba en su mente, como un eco perpetuo que perfumaba sus pensamientos con terror. Las sombras en la azotea la vigilaban, burlándose de su propia vulnerabilidad. Fue entonces cuando decidió que debía actuar. La noche se convertía en su cómplice mientras la oscuridad del vecindario se arremolinaba a su alrededor, cubriendo cada paso que daba. Con un abrigo raído atado alrededor de sus hombros, salió de su casa sin hacer ruido. Samuel dormía profundo en su cuna, ajeno a los horrores que danzaban a su alrededor. La calle era un laberinto de figuras sombrías cuyas miradas cortaban el aire tenso. Los murmullos se intensificaban a medida que Carolina se acercaba a la azotea del edificio vecino. La escalera crujía bajo sus pies, cada escalón un recordatorio del peligro que podía acechar en la oscuridad. Cuando llegó a la azotea, el aire era frío y pesado.
El brillo de la luna, aunque tenue, iluminaba parcialmente el tejado, dejando sombras alargadas que parecían cobrar vida. Carolina respiró hondo y se asomó al borde. Las sombras, que antes parecían danzar, tomaron forma de figuras humanas. Un grupo de vecinos se encontraban allí, sus rostros desdibujados en la penumbra, susurros persuasivos flotaban en la brisa nocturna. «Él quiere jugar», decía una voz familiar. Era don Manuel, su sonrisa amplia y truculenta reflejada en la luz lunar. «Los niños siempre son bienvenidos. Ven, únete a nosotros». Las palabras se enredaron en la mente de Carolina como serpientes venenosas. Su estómago dio un vuelco. No podía permitir que Samuel estuviera en peligro. La advertencia del niño desaliñado retumbaba en sus oídos, el impulso de salir corriendo y proteger a su hijo pulsaba en sus venas, pero su curiosidad y temor la mantenían inmóvil. ¿Qué estaba sucediendo realmente en aquel vecindario, en la azotea? Las sombras comenzaron a moverse más agresivamente, empujando un aire de terror en la noche. Podía ver ahora que no solo eran adultos, sombras más pequeñas, como las de niños, se unían al ritual siniestro que se desarrollaba ante sus ojos. Una de las figuras infantiles, con cabellos enmarañados, levantó la cabeza. Sus ojos luminosos reflejaban angustia y conocimiento de lo que sucedía allí. «Ayuda», gritó con una voz pequeña pero aterradora, «no los dejes llevarte a Samuel». Carolina sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. Mientras los murmullos se convertían en gritos ahogados, se dio cuenta que no estaba sola. Detrás de ella, una sombra emergió de la oscuridad. Un rostro conocido, ese de don Manuel, ahora deformado por un horror indescriptible. «Es tarde, Carolina. Una vez que cruzas la línea, ya no hay vuelta atrás», el pulso de su corazón aceleró. Un grito se atascó en su garganta mientras la oscuridad parecía devorar la luna, llenando todos los rincones con peligro inminente. Cruzando el umbral entre la curiosidad y el horror, Carolina dio un paso atrás, pero cada paso se tornaba más pesado. Sabía que debía regresar a casa, pero la imagen de aquellos niños atrapados la mantenía cautiva. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu hijo? La pregunta resonó, un eco que parecía burlarse de su indecisión, sin saber si daría el siguiente paso o si el horror la tragara en aquel instante. Una risa siniestra resonó en el aire. Todo se oscureció, de pronto, todo fue silencio, un grito desgarrador surgió a lo lejos, un eco que se perdía en la noche. Carolina se sintió desvanecerse en la niebla oscura que la rodeaba. ¿Había tomado la decisión correcta? El peligro no solo la acechaba desde aquellos rincones sombríos, había una trampa profunda en su propia mente. Las sombras comenzaron a acercarse, y sabía que debía enfrentar su mayor miedo. ¿Estaba dispuesta a desafiar a don Manuel y su círculo retorcido? Con cada paso, la línea entre lo real y lo paranormal se desdibujaba. Carolina había sido arrastrada a un juego mortal donde las apuestas eran mucho más altas. ¿Qué tan lejos iría para desenmascarar la verdad en aquel vecindario maldito y salvar a su hijo? Las sombras se reían, y el tiempo se le escapaba, la pregunta flotaba en el aire frío, ¿quién realmente estaba en peligro, ella o Samuel? El silencio se convirtió en un telón que dificultaba la respiración de Carolina. Las sombras parecían susurrar entre sí, una sinfonía de oscuridad que ensordecía sus pensamientos. El eco del grito ajeno reverberaba en su mente como un tambor de guerra, empujándola hacia la decisión que tanto temía. Con un súbito coraje, giró sobre sus talones y se apresuró hacia la puerta del tejado, pero la figura de don Manuel se interpuso en su camino. «¿A dónde crees que vas?», su voz serpenteaba y se retorcía como humo en el aire frío. Su rostro, antes conocido, ahora se retorcía en un gesto que desafiaba toda humanidad. «Déjame pasar». «Samuel», gritó Carolina, su mente nublada por el pánico. No podía permitir que su pequeño estuviera en peligro. Don Manuel sonrió, pero no era un gesto amable, era uno que rezumaba malicia. «Tu hijo se encuentra más seguro aquí de lo que puedes imaginar. Aquí todos juegan, pero el juego tiene un precio». Las sombras comenzaron a avanzar con una lentitud escalofriante, como si la oscuridad misma tuviera voluntad. Carolina sintió que el frío las rodeaba, como un abrazo mortuorio que buscaba atraparla. Tenía que actuar.
A su derecha, había un pequeño borde, un sitio donde el tejado se extendía. Sin pensarlo, se lanzó. La caída fue rápida, pero logró aferrarse a una tubería que la sostuvo. Mirando hacia arriba, vio que don Manuel la observaba, su risa resonando en el aire como el crujido de hojas muertas. Eso no te salvará. Aquí no puedes escapar. Con esfuerzo, se elevó y se encontró al pie del edificio, jadeando y mirando a su alrededor. Las sombras no habían seguido, pero el eco de sus risas lo llenaba todo. Tenía que volver a casa. Tenía que asegurar la seguridad de Samuel, corrió con el corazón latente, cada paso resonando con la advertencia de aquellos niños. No mires atrás, le gritaban en susurros, mezclándose con el murmullo de la noche. Pero el temor se adueñaba de ella, y cada sombra en su camino parecía un recordatorio de que, aunque se alejara físicamente, aquello seguía acechando. Al llegar a su calle, notó un cambio en el ambiente. Las luces parpadeaban de manera extraña, y no solo eran las de su hogar. Las casas a su alrededor mostraban un susurro inquietante, como si en cada ventana se asomaran ojos que la observaban. Se sentía atrapada en una red que se apretaba a su alrededor, una trampa tejida con el hilo del miedo. De pronto, un sonido familiar sacudió su pecho. Era el llanto de Samuel, cada nota un grito desgarrador que atravesó su resistencia y desgarró su corazón. Sin pensar, se precipitó hacia la puerta, pero cuando la abrió, el vacío le respondió. La cuna estaba vacía, la habitación repleta de sombras que se retorcían en la luz tenue. Samuel, gritó, desesperada, mientras las sombras en la habitación parecían acercarse, cubriéndolo todo. Casi podía sentirlos burlándose de su angustia, saboreando su derrota. De repente, un golpe en la pared atrajo su atención. Un gesto, una mancha de luz cuya forma era un rostro familiar. Era el niño del que había escuchado en la azotea, un espectro de esperanza. Ven. Ellos lo tienen. El juego comienza, y tú tienes que elegir. El pánico invadió su ser. ¿Podía realmente decidir ahora? Sabía que debía volver a enfrentarse a las sombras, que no podría ignorar lo que había comenzado. La habitación comenzó a cerrarse, y la duda se transformó en terror. De algún modo, sabía que el tiempo se estaba acabando. ¿Hasta dónde llegarías por salvarlo? Volvió a retumbar en su mente, más fuerte que antes. Mientras el niño se desvanecía en la oscuridad, una sola pregunta quedó resonando en el aire. ¿Estaba Carolina preparada para descubrir hasta qué punto el horror se extendería por su familia y su alma? Fuera de su hogar, la oscuridad estaba esperando, y en el aire revoloteaba una risa retadora. La batalla había comenzado, y solo un hilo de esperanza se mantenía aferrado a la vida. Carolina retrocedió, el aliento entrecortado, tratando de procesar lo que había sucedido, la figura del niño aún danzando en su mente. Las sombras en la habitación parecían moverse con vida propia, apretándose en cada rincón, como serpientes acechantes. Se obligó a cerrar los ojos un momento, el eco del llanto de Samuel era su único punto de anclaje en esa dimensión de terror. No. No permitiré que esto acabe así, murmuró entre dientes. Tenía que tomar una decisión, una que la llevara de vuelta a su hijo. Los ojos que parecían observarla desde las ventanas de la calle la llenaban de un desasosiego que le helaba el corazón. Sin el menor indicio de compasión, se lanzó hacia la puerta, atravesando el umbral con una determinación renovada. La noche la inundó de inmediato, el aire frío la golpeó como si estuviera bajo el agua. En la penumbra, las casas a su alrededor parecían más altas, más opresivas. Carolina apretó los dientes, todo su ser estaba en alerta. Tengo que encontrar a Samuel, se repetía, cada paso rebotando en la acera anunció su urgencia, cada sombra a su alrededor parecía moverse al compás de su miedo. Los murmullos de los niños resonaban en su cabeza, atrapándola en una danza macabra. No mires atrás. No podía rendirse, no podía permitir que el pánico la dominara. Pero el temor era como un eco, y las risas de aquellos pequeños espectros giraban a su alrededor como un torbellino. Al llegar a la senda que conectaba su hogar con el callejón que llevaba a la plaza, vio una figura sobre un muro desmoronado. Era el niño del tejado, la misma mancha de luz. ¿Por qué no lo haces?, susurraba con una voz dulce, casi seductora. Carolina se detuvo,
el impulso de enfrentarlo era frenético. ¿Qué quieres de mí? Dime dónde está Samuel. Quiero que juegues, respondió el niño, sonriendo con una ternura incorrecta. El premio es su libertad, pero tendrás que enfrentarte a ellos. Solo hay dos caminos, madre. Uno te liberará, el otro te condenará. ¿Liberaré a mi hijo? Voy a hacerlo, gritó, sintiendo que estaba a punto de liberar una tormenta en su pecho. Sabía que su corazón latía con fuerza, que el tiempo era una cadena que se acortaba como un reloj de arena. Muéstrame cómo. Dame una respuesta. El niño levantó el dedo y entonces, con un giro oscuro de la mano, un portal emergió entre las sombras, un claro en la oscuridad como un ojo resguardando la esperanza. Ahí está, solo un paso y sabrás la verdad. Carolina miró hacia el suelo, a su alrededor, y vio que las sombras comenzaron a girar con más fuerza, formando figuras grotescas, un desfile de perdedores que parecía invitarla a entrar en su danza infernal. Cruza si eres valiente, pero nunca olvides lo que el horror puede hacer al alma, dijo el niño, su voz ahora envolviéndola como un suave canto de sirena. Ella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y aunque su cuerpo estaba completamente paralizado por la indecisión, su corazón le gritaba a seguir adelante. Sin pensarlo más, Carolina dio un paso hacia el portal. Al traspasar el umbral, se encontró en un mundo que vibraba con una energía recóndita. Todo era oscuro, como si el sol hubiera sido devorado con astucia, y el inconfundible llanto de Samuel resonaba más cerca, como un eco desesperado al que debía responder. La figura del niño desapareció, dejando a Carolina sola en un mundo en sombras. Los ecos se convulsionaban entre las paredes de aquel lugar extraño, una decisión se alzaba, y las sombras comenzaron a acercarse lentamente hacia ella, susurros de risa llenando el aire. ¿Hasta dónde llegarías por salvarlo, Carolina? Resonó una voz desde lo más profundo, mientras las sombras comenzaban a tomar forma, figuras familiares que la rodeaban. La pregunta era inquietante y presuntuosa, un reto que vibraba en su pecho. Solo había una forma de resolver el misterio. Tengo que enfrentar mis miedos, se dijo, mientras el llanto se convertía en un coraje feroz, y ahí, en la penumbra, en el instante en que su decisión se formó, un destello de luz apareció en el horizonte, pero el precio por alcanzarlo era cada vez más alto. ¿Podría Carolina descubrir la verdad sobre la oscuridad que rodeaba a su hijo, o el horror la devoraría antes de que tuviera la oportunidad de salvarlo? En el aire, una risa retumbante advertía que el juego había comenzado, y las piezas ya estaban en movimiento. Carolina avanzó entre las sombras, el aire pesado estaba impregnado de un dulzor nauseabundo, una mezcla de azufre y algo putrefacto que le hacía querer vomitar. Las risas aún resonaban a su alrededor, elevándose y cayendo como el murmullo de un río embravecido. Samuel, susurró al viento, cada vez más inquieta. No podía dejar que la desesperación la dominara, su instinto de madre la empujaba hacia adelante, al encuentro de su hijo. Las siluetas comenzaron a materializarse frente a ella, contornos familiares que durante años habían besado su piel y compartido su vida. Era su familia, o lo que quedaba de ella. Las sombras de su madre, su abuelo, incluso su pareja, se cernían sobre ella, mirándola con ojos vacíos y sonrisas grotescas, eran solo ecos de lo que alguna vez fueron. ¿Por qué has venido, Carolina?, preguntó la figura de su madre, su voz un lamento que hacía eco en su corazón. ¿No lo ves? Aquí no hay esperanza. Solo puedes ser parte del dolor. No, gritó, tratando de despejar la nube de desasosiego que las sombras esparcían en su mente. Samuel me necesita. No puedo abandonarlo. No puedo rendirme ante ustedes. ¿Y cómo piensas lograrlo?, replicó la sombra del abuelo, su mirada fría como el mármol. Los niños vienen aquí no por azar, sino por la elección de sus padres. ¿Estás lista para asumir la culpa de lo que has hecho? Las sombras avanzaron hacia ella, sus formas retorcidas convirtiéndose en garras ansiosas que querían atraparla en su grieta de desesperanza. Carolina sintió entonces el verdadero terror. No solo se trataba de salvar a Samuel, sino de enfrentarse a sus propios demonios, a sus fracasos que habían llevado a su familia a este abismo. Mientras el eco del llanto de Samuel crecía más fuerte, una determinación radical renació en su pecho. No soy la culpable de sus elecciones.
Haré lo que deba para encontrarlo, declaró. El temblor en su voz solamente era un susurro ante la magnitud del horror que la rodeaba. Con cada paso que daba, las sombras intentaban hacerla dudar. Susurros sin sentido se entrelazaban con sus pensamientos. Pero Carolina, con cada lágrima que caía, podía sentir la unión entre su dolor y el llanto de su hijo, cada uno un eco del otro. De golpe, la penumbra a su alrededor pareció vibrar y las figuras familiares se desvanecieron en la nada, dejando a su paso un silencio pesado. Adelante, un destello de luz la estaba llamando, pulsando como un corazón latente que necesitaba su atención. La proximidad de su hijo era casi tangible, y mientras se acercaba, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Era un temblor amenazante, señal de que la oscuridad no la había dejado ir tan fácilmente. Cuando llegó al borde del destello, se dio cuenta de que era un portal, uno que prometía llevarla de regreso a Samuel o al horror definitivo. La voz del niño resonó a sus espaldas. ¿Volverás a jugar con nosotros, madre? Cada decisión tiene un precio, y ahora tendrás que pagar el tuyo. ¿Estás lista para sacrificios? Su corazón se aceleró. Aún así, sentía que el amor por su hijo era más fuerte que cualquier miedo. No puedo mirar atrás, murmuró, consciente de que en el siguiente paso, el destino se decidiría. Y justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un grito desgarrador surcó el aire, un lamento familiar que la atravesó. Mamá. El tiempo se congeló. ¿Era Samuel? La desesperación la atravesó y, en el instante preciso, el recuerdo de la risa del niño entre sombras pareció reflejarse en su mente, aumentando la traición a sus instintos. No hay elección fácil aquí, pensó, sintiendo el frío del sudor en su frente. Era el dilema que había temido, esa decisión que podría cambiarlo todo. ¿Saldría de ese lugar tortuoso, capaz de salvar a su hijo y dejar atrás todas sus sombras? ¿O caería en el abismo, una más de ellas, condenada a vagar por siempre? Mientras la luz del portal pulsaba intensamente, un miedo helado la invadió. Y así, en el aire resonaba la pregunta, ¿podrá Carolina deshacer el horror que ha abrumado su familia o sucumbirá a la oscuridad que la rodea, perdiendo para siempre a su niño en el intento? Carolina dio un paso hacia el portal, la luz la envolvió y en el mismo instante sintió como si una mano helada le agarrara el tobillo, anclándola en el lugar. El grito de su hijo seguía retumbando en su cabeza, lleno de angustia y desesperación. Mamá, resonaba como una campana de muerte, volviendo a rememorar en su mente las risas y juegos compartidos, el eco de un tiempo que parecía tan lejano. Samuel, musitó, el sonido se perdió entre las risas de las sombras que la rodeaban, burlándose de su tormento. Miró hacia atrás, la figura de su madre, tan parecida y a la vez tan distorsionada, le sonrió con una paradoja de tristeza y satisfacción. Si cruzas, no habrá vuelta atrás. El dolor siempre tendrá un costo, hija. Ella retrocedió un paso, pero la luz del portal brilló con gran intensidad, casi como si tuviera vida propia, llamándola casi irresistible. Sus ojos se ajustaron lentamente y pudo vislumbrar un camino cubierto de sombras densas y susurros intoxicantes que prometían la libertad de su sufrimiento, si tan solo lo deseaba. ¿Qué estás dispuesta a perder?, preguntó la sombra de su abuelo, su voz profunda y fría como el acero. ¿Te atreverías a sacrificar el amor que le tienes a Samuel? Podrías dejarlo aquí, junto con todos los errores que has acumulado. Hazlo, y por fin estarás libre de la culpa. El aliento de Carolina se detuvo en su pecho. La culpa la había perseguido por años, un sentimiento que no la dejaba en paz ni de día ni de noche. Pero, ¿acaso podría dejar a su niño por un instante de alivio? La opresión en su pecho creció, y en ese segundo, su mente se llenó de imágenes contradictorias, Samuel riendo, pero también Samuel llorando, sus ojos llenos de miedo como si supiera que ella estaba a punto de decidir su destino. Un paso atrás la hizo tropezar con una piedra oscura. Sus dedos se aferraron a la claridad del portal, sintiéndose más viva que nunca, pero su corazón latía con fuerza, sabiendo que una decisión fatídica estaba a punto de ser tomada. Entonces, un grito desgarrador resonó nuevamente. «Mamá. No puedo ver, ayúdame». Sin pensarlo más, Carolina lanzó un grito lleno de dolor y amor. «Voy por ti, hijo».
En su pecho, la ira se convirtió en un fuego feroz que la empujó hacia adelante. Atrajo la luz, la energía brillante del portal vibrando en sus venas. Las sombras intentaron aferrarse a ella, pero ahora se sentía más fuerte, impulsada por una fuerza sobrenatural, el amor de una madre. Fue cuando el portal comenzó a cerrarse, un destello de tonos púrpuras y negros la envolvió, y una figura se dibujó en la oscuridad. Una criatura alta y cubierta de sombras, con ojos resplandecientes que la miraban fijamente. Si cruzas, no solo perderás a tu hijo, perderás también lo que te hace humana. La advertencia fue como una daga en su corazón. ¿Qué significa eso?, preguntó, el pánico en su voz apenas disfrazado. No podía retroceder ahora. Samuel estaba ahí, al otro lado, lo podía sentir. La criatura sonrió, sus colmillos brillando como lunas malditas en la oscuridad. Todo al precio de tu amor, pobre alma. Sin más tiempo que perder, Carolina saltó hacia el resplandor, pero notó que un hilo de sombras la seguía, arrastrándose como serpientes, buscando su piel, tratando de identificar sus debilidades, pero en el último momento, antes de ser tragada por la luz, escuchó una voz familiar: «Mamá, cuidado». El mundo a su alrededor se oscureció, y no supo si había cruzado o caído en un vacío aún más profundo. Todo se desvaneció en un grito desesperado, mientras las sombras se cernían sobre ella, reclamándola. La oscuridad se cerró. ¿Podrá Carolina enfrentarse a la criatura y salvar a Samuel en medio de la tormenta de sus propias decisiones, o se convertirá en una sombra más, atrapada para siempre en el horror que ha creado? El frío la envolvió como una segunda piel, y Carolina se sintió caer a través de un abismo que parecía interminable. Las sombras la rodeaban, serpenteando por su cuerpo, y cada susurro oscuro la juló más adentro. Un golpe de pánico la invadió, y su mente se llenó de imágenes fugaces de noches perdidas, de risas ahogadas y secretos enterrados en la tierra. Al caer, el laberinto de sombras pareció transformarse en un espacio nuevo. Un suelo de piedra antigua la recibió brusca, haciéndola caer de rodillas. La luz del portal, antes tan intensa, ahora era solo un resplandor lejano, un eco de esperanza que se desvanecía. Se levantó tambaleándose, sintiendo la opresión de lo desconocido. Samuel, su voz logró escapar en un hilo tembloroso, resonando en la penumbra y cruzando una distancia que no podía medir. De repente, una risa gélida cortó el aire. ¿A dónde crees que vas? La figura alta y sombría apareció de nuevo, sus ojos centelleaban como estrellas muertas. Has cruzado la frontera de lo tangible. Aquí, el dolor es una moneda fuerte, y la incertidumbre, el único camino. Carolina dio un paso atrás. El miedo se arrastraba por su espalda. Déjame ver a mi hijo, exigió, su voz temblorosa pero firme. Pero la criatura solo sonrió, mostrando una hilera de colmillos afilados. Verás, dijo, pero no sin precio. Primero tendrás que enfrentar tus peores temores. El aire se volvió espeso, y, al instante, las sombras empezaron a transformarse. Las figuras que antes eran solo contornos comenzaron a tomar forma. Eran rostros de personas que ella había conocido, ecos de su vida, pero presentados en un estado de agonía. Su mejor amiga, su padre, incluso la cara de su madre, todas mirándola desde la penumbra, suplicantes y doloridas. Todos ellos, susurró la criatura, su voz resonando con burlona tristeza. Son el reflejo de lo que has dejado atrás. Están aquí para recordarte el costo que pagas por tu travesía. Carolina sintió el ardor del remordimiento, el sabor a hierro en su boca. No puedo, suplicó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Yo no hice esto. Pero sabía que el peso de sus decisiones la seguía, como un manto pesado que nunca caería. Incluso aquellos a los que amas, continuó la sombra, su voz adquiriendo un tono casi melódico. Cada sonrisa que les dedicaste, cada amabilidad, tiene un lado oscuro, y tú lo conoces bien. ¿Te atreverías a enfrentarte a ellos, a reconectar tu dolor con las caras que has olvidado? Carolina se sintió atrapada. Los rostros se acercaron, una marea de agonía y amor. No puedo hacerles daño de nuevo, pero las sombras se acercaban, arrastrándola, tragándose sus palabras. De repente, una luz comenzó a brillar en el fondo, un pequeño resplandor en la negrura.
Era un eco de la luz del portal, pulsando como un latido. Samuel, susurró, sintiendo que esa luz estaba ligada a él. Comenzó a avanzar, pero los rostros la atrapaban, sus voces llenas de rencor. ¿Por qué nos olvidaste? Enfrentándose a su sufrimiento, Carolina sintió una fuerza creciente en su interior. Debía recordar cada momento, cada decisión, para liberarse. No puedo dejar que esto me detenga, gritó, mientras la luz se expandía, sacudiendo la oscuridad que la rodeaba, pero mientras luchaba, la sombra se abalanzó sobre ella, amenazando con atraparla de nuevo. Cada paso que das te acerca a perderlo todo, cada respuesta que busques podría ser tu propia condena. ¿Sabrás lo que elegiste? El terror la carcomía, y a medida que la luz se hacía más brillante, la presión de las sombras aumentaba. Samuel, aguanta, gritó Carolina, mientras la sombra y la luz comenzaban a chocar, creando una onda de energía que podía sentir en su piel. En ese momento de caos absoluto, una verdad oscura emergió. La sombra de su mayor miedo era, en realidad, su salvación. Debo enfrentar todo. Y aún así, una pregunta resonaba en su mente, ¿podría salir sin rendirse a la oscuridad? El destino de Samuel era cuestión de vida o muerte. Una vibración atravesó su ser mientras intentaba resistir el abrazo de la oscuridad. Pero, ¿qué le esperaba en el camino hacia la luz? Carolina sintió que su cuerpo se dividía, arrastrada hacia dos realidades. La luz y la sombra luchaban ferozmente dentro de ella, cada una reclamando su existencia. La desesperación le abría un abismo mayor en el pecho. Samuel, repetía como un mantra, aferrándose a la última esperanza que la mantenía en pie. Los rostros continuaron acercándose, sus miradas eran profundas zanjas de dolor. ¿Por qué no nos protegiste?, preguntó su madre, la tristeza evidenciada en su voz. Siempre estabas ahí, pero te fuiste. Nos dejaste atrás. Con cada palabra, una carga de culpa aumentaba en su conciencia. No lo sabía, lo hice para protegerlos, murmuró, pero la sombra se rió de ella, un eco helado que atravesó sus pensamientos. ¿Nunca has aprendido que la protección tiene un precio? La criatura se erguía ante Carolina, la oscuridad de su figura se movía como si respirara. La sombra avanzó, su presencia sólida como un acero gélido. El pasado jamás se olvida. Tienes que enfrentarlo, y eso duele. La luz detrás de ella estaba cada vez más difusa, como el recuerdo de un viejo amor que se desvanece lentamente. Carolina cerró los ojos fuerte, tratando de recordar las risas, los abrazos, la calidez de un hogar. Pero esos momentos estaban manchados por la culpa, cada sonrisa en su memoria era un recuerdo ensombrecido. Samuel. Gritó con fuerza, sintiendo un impulso en su interior. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Te prometí que siempre te protegería. La luz frente a ella empezó a titilar, como si respondiera a sus súplicas. Pero el aire se volvía más pesado, y la sombra se reía, un sonido que desgarraba sus nervios. ¿De verdad crees que puedes salvarlo? No estás aquí por él, estás aquí por ti misma, dijo la sombra, revelando un secreto que resonó en lo más profundo de su ser. Tu egoísmo te ha traído hasta aquí. Sin poder contenerse, Carolina avanzó un paso, y las sombras retrocedieron. No. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí porque aún creo en el amor. Su voz resonó en el espacio vacío, las siluetas se detuvieron, y el eco de su declaración reverberó en la oscuridad. Una especie de temblor recorrió el aire. Te atreves a decir que el amor vencerá a la oscuridad, pero ¿cuánto dolor estás dispuesta a soportar por esa ilusión? Un murmullo comenzó a elevarse entre las sombras. ¿Y si el amor es lo que realmente te quebrará? La voz de su mejor amiga emergió de los ecos, pero distorsionada por el sufrimiento. Carolina, por favor. Recuerda lo que hiciste. Carolina miró hacia todos ellos y su corazón se desgarró. Cada recuerdo de traición, de momentos certeros donde había fallado, se agolpaban en su mente. Sin embargo, una chispa de valentía encendió su espíritu. No voy a renunciar, no contra mis propios fantasmas. El mundo a su alrededor comenzó a girar, luces cruzándose y chispas de energía envolviéndola. Fue entonces cuando comprendió, el dolor que la rodeaba no solo era su responsabilidad, sino una carga compartida.
Escucharé, enfrentaré lo que sea necesario. No me detendré hasta traer de vuelta a Samuel. Con una determinación renovada, se lanzó hacia el resplandor, dejando que su corazón visualizara la luz como un faro que iluminaba su camino. El eco de las risas de su familia, aunque distantes, comenzaron a resonar entre las sombras. Entonces, un silencio profundo llenó el aire. Carolina se detuvo abruptamente. Las sombras se detenían también, como si aguardaran lo inevitable, y francamente, lo que se aproximaba era aterrador. Un último grito desgarrador sacudió la penumbra. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Carolina? En ese instante, la criatura avanzó hacia ella a una velocidad desgarradora. Todo parecía perder sentido cuando comprendió que estaba a punto de enfrentarse al mayor horror que jamás había conocido, el costo de su propia traición. Samuel, el tiempo se escurrió, y la oscura sombra de su verdad personal se cernía sobre ella. En sus manos, el futuro del niño dependía de su fuerza, y frente a la oscura figura, su decisión. Surgió llena de claustrofóbicos secretos por revelar. ¿Su amor podría realmente vencer a la oscuridad, o estaba destinada a perderlo todo, incluso a sí misma? Carolina sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras la sombra se acercaba, su aliento helado golpeando su rostro. La oscuridad no solo parecía una forma, sino un océano de desesperación, cada ola empujándola hacia un destino que no quería imaginar. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor de guerra que la preparaba para la batalla inminente. Samuel. Gritó, su voz desgarrándose en la cada vez más densa atmósfera. Todo lo que había hecho, cada elección que había tomado, la llevaron hasta ese momento. La sombra extendió su mano, transformándose en un tentáculo de oscuridad que la rodeó, buscando anclarse a su esencia. Era como si la criatura conociera todos sus secretos, todo su dolor. Tu amor no es suficiente, Carolina. Nunca lo fue, susurró la sombra, su voz entrelazada con risas distorsionadas. Sabes que siempre has estado sola en esto. Las imágenes de su familia y amigos, cada uno de sus rostros perdidos, comenzaron a girar a su alrededor, distorsionados, como ilusiones en un funhouse. Carolina se sintió abrumada, pero dentro de esa maraña de sombras y ecos, su determinación creció. No estoy sola, murmuró, apretando los dientes, estoy aquí por ellos. Estoy aquí por Samuel. La luz detrás de ella titiló nuevamente, una llama chispeante en medio del caos, la sombra se abalanzó, y en el instante en que se acercó, Carolina se lanzó hacia la luz con todas sus fuerzas. Fue como saltar a un abismo ardiente, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban en un acto de valentía. La luz absorbió su ser, enfrentando a la sombra que retrocedió un instante, sorprendida por el atrevimiento. ¿Hacia dónde crees que vas?, preguntó la sombra, su tono un susurro gélido, lleno de desdén. Pero Carolina estaba decidida. Voy a recuperar a Samuel. No sé el precio, pero lo pagaré. La luz comenzó a expandirse, revelando fragmentos de su vida que había mantenido ocultos, cada uno brillando como estrellas en la noche. Las risas y voces de sus seres queridos llenaban el aire, una melodía de esperanza que resonaba en su ser. Pero había más en esa luz, secretos que había enterrado tan profundamente como su dolor. Recuerda, no todo lo que brilla es luz. Algunos secretos son más oscuros que la sombra misma, advirtió la criatura, mientras los ecos de advertencia se transformaban en gritos desgarradores que resonaban en su mente. Carolina sintió como si una trampa se cerrara a su alrededor, el aire volviéndose más espeso, repleto de terror. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, preguntó, luchando para mantenerse centrada. La sombra se deslizó más cerca, y en su interior surgió un sentimiento de traición. Porque tú lo has permitido, retumbó la figura sombría, cada palabra como un rayo en la noche oscura. La luz en torno a Carolina comenzó a brillar intensamente, impulsada por su voluntad inquebrantable. Se sintió más fuerte, más pura. Sin embargo, por cada destello que emergía, un nuevo recuerdo oscuro trataba de engullirla, amistades perdidas, decisiones que le costaron a otros, sueños aplastados por la culpa. En un último esfuerzo, Carolina gritó, no. No permitiré que esos recuerdos me derroten. No más.
Instintivamente, extendió las manos hacia la sombra, enfrentando su propio miedo. La oscuridad se detuvo, como si dudara ante ese acto de desafío. ¿Quién eres, realmente, Carolina? ¿Eres solo lo que has hecho o puedes ser más? La pregunta flotó en el aire, un eco de duda que le hizo tambalear. El silencio se hizo profundo, opresivo. Y entonces, un nuevo sonido surgió entre el murmullo de sus pensamientos, un llanto lejano, quebrado, que atravesó la penumbra. Samuel. Al escuchar su voz, la determinación de Carolina se intensificó, pero, ¿dónde se encontraba realmente su hijo? ¿Qué sacrificios necesitaba hacer para salvarlo? Mientras la sombra comenzaba a cernirse de nuevo sobre ella, una dolorosa verdad se reveló. Enfrentarse a su pasado significaba aceptar todo lo que había hecho y dejar su propio terror atrás. Pero, ¿sería suficiente? La respuesta hacía eco en su mente, atrapándola en un laberinto de dudas. Con el llanto de Samuel resonando en su corazón, Carolina supo que debía enfrentarse a su propio pasado, pero el precio podría ser más de lo que estaba dispuesta a pagar. Los ojos de la sombra se iluminaron con una mezcla de malicia y anticipación, como si esperara su próximo movimiento. ¿Sería capaz de atravesar la oscuridad que había creado? La respuesta dependía de su próximo paso. Y mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, una inquietante pregunta vibraba en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a perder para recuperar a su hijo? Carolina sintió el frío de la sombra envolverla, el escalofrío recorriendo su cuerpo. Pero en ese instante, la voz del niño resurgió en su mente. El amor lo puede todo, resonó con una claridad increíble. Con el clamor de su corazón latiendo por Samuel, se aferró a esa esperanza, a la promesa de que podía enfrentarse a la oscuridad. No más, gritó Carolina, su voz echando raíces firmes. Se dio cuenta que cada recuerdo doloroso la había forjado, pero también la había debilitado. Ya no podía dejar que esa carga la aplastara. El eco del llanto de su hijo se volvió un mantra de resistencia. A medida que la sombra se acercaba, sintió un calor envolvente en su pecho. Era el fuego de su amor por Samuel, una llama que nunca había temporalizado. Eres un reflejo de mis miedos, mis dudas, pero ya no tengo miedo, proclamó con firmeza, haciendo temblar la oscuridad. Con cada palabra, la sombra retrocedía, sus formas grotescas distorsionándose. Carolina sintió como la luz brotaba de su interior, iluminando cada rincón sombrío. Si quiero recuperar a Samuel, debo aceptar lo que he dejado atrás. No tengo que dejar que el pasado me defina. Estoy lista para luchar. El resplandor comenzó a irradiar, y la sombra chilló. No puedes escapar de mí. Eres yo soy tú, replicó, su voz retumbando en el vacío. Pero Carolina ya no lo escuchaba. Con cada paso, la luz se expandía, creando un camino hacia su verdad. Soy más que mis errores. Soy madre, soy amor, contestó, y con esa declaración, el laberinto de sombras que la rodeaba comenzó a desmoronarse, incluso los rostros agonizantes de su familia se difuminaron, dando paso a recuerdos más brillantes y felices, momentos de risa, ternura y alegría. En sus corazones, cada sonrisa le decía que aún había esperanza. Samuel, gritó, lanzándose hacia el final de su camino iluminado. La luz la envolvió, y sintió la conexión con su hijo intensificándose. En el horizonte, apareció un destello de luz viva, un portal a su vida. Las sombras intentaron aferrarse a ella, pero la calidez del amor la protegió, empujando cualquier residuo de miedo. Voy por ti, hijo, exclamó, y en ese instante, el eco de su grito se unió al llanto fresco de Samuel. Era un sonido puro, lleno de vida y esperanza. La criatura, furiosa, lanzó su brazo hacia ella. No puedes atravesarlo, no sin pagar el precio, aulló, pero Carolina estaba más allá de las palabras. Con un último grito de fuerza, lanzó su cuerpo hacia el resplandor, disolviéndose en su luz cálida, y de repente, se encontró en un espacio familiar, su hogar, el aroma del café recién hecho y el suave murmullo del viento entrando por la ventana. La luz del sol iluminaba el cuarto, y en su cuna, Samuel sonreía, plácido, alegre. Samuel se arrojó hacia él, abrazándolo con una intensidad que le robó el aliento. Sus lágrimas de alivio recorrían su rostro mientras el niño reía.
No había palabras suficientes para contarle el viaje por el que había pasado, la batalla que había librado, pero en su pecho palpitaba un amor más fuerte que el dolor del pasado. Carolina miró a su alrededor, sintiendo la calidez de su hogar. En el vecindario, las sombras comenzaban a desvanecerse, como si la luz que había traído consigo despojara el manto de terror. Con cada día que pasaba, se volverían ecos lejanos, susurros olvidados. Sintiendo una renovada determinación, Carolina supo que las cicatrices de su historia siempre estarían con ella, pero ya no serían cadenas. Eran marcos de su vida, símbolos del amor que la unía a Samuel y de la batalla que había enfrentado. No se dejaría derrotar de nuevo. Dejando que las luces del amanecer iluminaran su camino, ella tomaría cada día como una oportunidad para forjar nuevos recuerdos, mezclando valentía y amor en cada paso. Las sombras habían sido enfrentadas, y su vida, junto a su hijo, resplandecería con la luz de una nueva esperanza. Este era el final de una pesadilla, y el principio de un nuevo capítulo. Carolina sonrió abrazando a Samuel con fuerza, el amor envolviéndolos, y supo en lo profundo de su ser que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría la luz para guiarles. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ya.